Bien, sigamos. A ver, bien. Sigamos. Bueno, por favor, si tiene una consulta, activen el micrófono y hablan. Me preguntan, pero después desactive, ¿no? Porque después aparece este problema que tuve yo, que bueno, he cancelado la grabación, pero ahora voy a seguir grabando. Eh, bien, si cualquier duda me manda por el chat me manda por el chat de acá del Google Meet o si no por el chat de WhatsApp. ¿Mm? Bien, sigamos. Bien, yo le decía que acá habíamos apretado, volvemos de nuevo, acá en el menú insertar, el primer botoncito que dice función, nos aparece este cuadro de diálogo o una ventana donde nos dice que seleccionemos una categoría. Acá hay varias categorías. Usadas habitualmente significa aquellas funciones que la mayoría usa en lo que es la web, ¿no es cierto? En el Excel web, cuáles son las que la mayoría de la gente usa, ¿no? Después tenemos todas las funciones que te permite trabajar Excel, que son un montonazo. ¿M? Están ordenadas en forma alfabética. ¿M? Por ejemplo, tenemos para calcular el valor absoluto de un número, eh, para calcular la fecha, te devuelve la fecha y la hora actual, por ejemplo, ahora es una función de fechas, y como van viendo, van por orden, hay un montón que, pero están ordenadas en forma alfabética, de la A hasta la Z. Después tenés las funciones de tipo financiera para calcular, por ejemplo, la tasa nominal, el interés simple, el interés compuesto, todo lo que se ve en matemática financiera, por ejemplo, para calcular las funciones para trabajar con fechas y horas, las funciones matemáticas y trigonométricas y así un montón de funciones, ¿no? Funciones para trabajar con texto, con base de datos, función para búsqueda y referencia. Todas estas funciones, no todas, pero en el transcurso de las clases que vienen o que nos quedan, iremos viendo algunas funciones. Bien, eh, bien, acá es importante esto, digamos, si ustedes no conocen de qué categoría es una función que le dijeron o averiguaron que tienen que insertar determinada función y no saben de qué categoría es, por ejemplo, si es una búsqueda de referencia o es una función matemática o estadística, porque son dos temas diferentes, entonces ponen todas, seleccionan una categoría todas y ahí la van a encontrar en forma, sí o sí, digamos, en este listado ordenado alfabéticamente la van a encontrar, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo que me voy a la opción que te muestra una vez iniciada una vez, cada vez que venimos a este cuadro o a esta ventana, por ejemplo, la usadas habitualmente, por ejemplo, acá yo tengo para calcular la suma, ¿no? Entonces hago clic en aceptar y ahí el Excel solo te muestra, ya solo te insertó el signo igual, porque al ser una función, una fórmula, ambos tienen que iniciarse con el signo igual, ¿no? El signo igual. Entonces el Excel ya me puso el nombre de la función, el paréntesis izquierdo, y después me pide, después te pide los números. Espera un momentito. Bien. Volvemos acá. Bien. Bien. Ahí la suma, bueno, a continuación te pide los números para realizar la suma, ¿no? O sea, ¿qué número vos vas a necesitar para realizar la suma, ¿no? Y ahí te dice, por ejemplo, el número uno punto y coma, número 2 punto y coma, número 3 así es como que vos le tenés que ir suministrando los números para que vos y realices la suma en esa celda, ¿no? En F5, acá, por ejemplo, estoy ubicado en F5. Bien.
Yo tengo, digamos, dos opciones para suministrar a Excel los números por el cual la función suma va a realizar ese cálculo, ¿no? Es suministrarle los números uno por uno, ¿no es cierto? Uno por uno de los números. Entonces yo, por ejemplo, el número uno está en C5, ¿no? Porque en C5 está la primera venta de Antonio, ¿no? Entonces yo hago referencia a esa celda, hago clic en C5, ¿m? Y después pongo punto y coma, ¿ve? Y después tengo que hacer referencia al segundo número, con el cual al número 2, ¿no es cierto? Ahí dice el número 2. Y yo, por ejemplo, hago clic en D5 para hacer referencia a esa celda que tiene la segunda venta de Antonio. ¿M? Yo puedo hacer clic en la celda o si no la escribo a la celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo acá D5. Bien. Punto y coma. Y ustedes van a ver ahí que en el cuadrito, ese cuadrito gris ahí, ese cuadrito es importante porque ahí te va señalando cómo vos tenés que ir introduciendo los datos, digamos, los argumentos en este caso, para que te realice el cálculo matemático, en este caso, una suma, en forma correcta, ¿no? Y ahora introducimos el tercer dato, que es la venta de marzo de Antonio, que se encuentra en E5, en la celda E5. Entonces escribo E5, ya sea con minúscula o mayúscula, es lo mismo. Y después ya está, no me hace falta más números para realizar la suma, porque ya son tres valores nomás, son tres valores tres valores numéricos que se encuentran en tres celdas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a continuación? El paréntesis, ¿no? Porque toda función eh, tiene esa sintaxis, el signo igual, el nombre de la función, y entre paréntesis, el paréntesis de izquierda y el paréntesis de derecha. Entonces hay que poner todos los paréntesis, ¿no? Entonces yo termino con el paréntesis de la derecha o paréntesis de cierre, ¿no? Entonces una vez que yo ya estoy eh, conforme o estoy de acuerdo con la función escrita, aprieto Enter y ahí esperamos un momentito y ya está. ¿M? Ahí ya se calculó la suma de las ventas de Antonio, ¿no? Bien, ustedes vieron ahí que acá yo fui, vemos la barra de fórmula, fui suministrando cada uno de los datos que serían los sumandos de esta suma, ¿no? Pero acá es una forma bastante pobre y poco eficaz o muy ineficiente. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo no tengo solamente la venta de los 3 meses, sino de los 12 meses del año, yo voy a tener que ir suministrando número por número, o sea, 12 números para que haga la suma, ¿no? Entonces a mí me conviene como argumento suministrar un rango de celda, o sea, todo el rango de celda, todo un grupo de celdas que, que contienen los números para el cual haga la suma, ¿no? Entonces, a ver, ahora, por ejemplo, lo hagamos de nuevo, pero de la forma más eficiente y la forma más correcta. Bien, uy, espera bien, uy, espera un momentito, ¿no? Vuelvo a repetir, pongo signo igual y selecciono las celdas que contienen los números en los cuales yo quiero hacer los cálculos. En este caso una suma, un promedio, ¿no? Hacer una suma y después dividirlo en 3. Entonces selecciono C4 más, selecciono D4 más, espera un momentito, más E4 y eso lo divido en 3. Bien. Ahí aprieto Enter. Y ahí está. 123.000 el promedio de las ventas de Juan de enero, febrero y marzo, ¿no? De un determinado año. 2020, por ejemplo. Bien.
Eso está bien, supongo que sí. Y a ver, una forma de chequearlo esto, por ejemplo, es así, miren, yo selecciono las tres celdas, ¿m? En la cual yo quise o hice recién un cálculo, en este caso un promedio, y van a ver abajo, ¿m? Que en la barra de estado, ¿m? Ahí no sé si se ve bien, pero en la barra de estado, ahí en la última línea, ¿no es cierto?, de la interfase de Excel, la última línea o la última franja, van a ver ahí en el margen derecho, casi en el margen derecho tirado un poco al costadito, tres valores, ¿no? Que te calcula con las celdas que vos tenés seleccionado o en la cual vos estás parado, ¿no? El promedio de esas celdas, la cuenta, o sea, cuántas celdas tienen número o hay algo escrito en esas celdas, y la suma. ¿M? Ustedes van a ver que acá la suma es de las tres valores, 203.000 pesos. Y está bien, porque en F4 pusimos la suma y es 203.000 pesos. La cuenta son 3 porque tengo 3 seleccionados, pero acá está mal, digamos. Bueno, en realidad acá está bien, yo hice mal el cálculo. El promedio de las ventas de Juana es 67.667, pero yo tengo el cálculo promedio 123.000, digamos. ¿Qué hice mal? Me paro en G4, ¿no es cierto? O clic en G4 para que esta sea la celda activa. ¿M? Y acá está el error, digamos. Acá está el error. Porque ustedes saben que si recapitulamos un poco la matemática que vemos en la secundaria o en algún otro instituto que vieron anteriormente, es que en todos estos cálculos, claro, en todos estos cálculos matemáticos, los operadores matemáticos tienen un orden de ejecución, ¿no es cierto? Y primero se calculan las divisiones y divisiones y multiplicaciones, y al último se calculan las restas y la suma. Entonces, ¿qué es lo que hizo Excel acá? Dividió E4 dividido en 3, y después el resultado de esa división lo sumó a D4 y a C4. Entonces, ¿cómo nosotros modificamos o rompemos ese orden de ejecución de los operadores matemáticos? Mediante los paréntesis. Entonces, siempre que ponemos paréntesis, se ejecuta primero el paréntesis y después el resto de la expresión matemática, digamos, de la ecuación matemática. Entonces, yo tengo que poner paréntesis en la suma, toda la suma en paréntesis. Entonces, paréntesis de C4 hasta E4, ¿no es cierto? Y esa suma recién dividirla en 3. Entonces, ahí aprieto Enter. Y ahí está. Ahí está el promedio, que era el mismo que nosotros habíamos visto acá en la barra inferior, en la barra de estado, cuando habíamos seleccionado las tres celdas, ¿ves? Y ahí te sale el promedio, ¿no? Bien. Ahí, por ejemplo, utilizamos una fórmula, ¿no? Utilizamos operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. A veces también podemos incluir alguna función dentro de la fórmula, pero ahora lo vamos a hacer mediante una función. Vean qué tan fácil es. Entonces, nos vamos al asistente, insertar función. En este caso no es suma, sino promedio. Yo ya me paré anteriormente en la celda que quiero insertar la función, que es muy importante, nunca se olviden. Tiene que ubicarse en la celda en la cual van a insertar la función. No pueden insertar en cualquier lado. Yo me paré en G5 y ahí estoy insertando la función. Bien, y ahí vuelvo de nuevo, aprieto la tecla escape. Con la tecla escape ustedes, digamos, retroceden y no introducen nada. Entonces acá voy al asistente, insertar función, selecciono la segunda, promedio. Bien, ahí ya Excel me escribió parte de la función, ya me la escribió. O sea, me escribe el signo igual, el nombre de la función y el paréntesis izquierdo. Y después me dice, bueno, dame los datos de entrada o dame los argumentos. Bien, entonces yo voy a decir, calculame el promedio desde C5, sí, C5, hago clic en C5, arrastro con el botón izquierdo del mouse, sino con el dedo del celular, hasta E5.
no F5, porque F5 no es una venta mensual, sino que son los totales de Antonio, de este caso de Antonio. Entonces, ojo chicos, no hagan hasta F5, porque F5 no es una venta mensual, sino es una venta total de esos 3 primeros meses, ¿no? Entonces es de C5 a E5. Bien, y entonces después pongo el paréntesis derecho y aprieto Enter y listo. Ya está calculado el promedio, ¿ves? Que es muchísimo más fácil que uno estar escribiendo la suma, después ponerlo en paréntesis, dividirlo en 3 o en 4, en lo que sea. Entonces vos llamás a una función y te lo hace el cálculo en forma inmediata, ¿no? Entonces la función es como un paso más allá, una opción más avanzada de lo que es una operación, de lo que es una fórmula, perdón, ¿no? Esto es fórmula y esto es función. ¿Mm? Bien. Ahora, obviamente que no, acá tengo yo 4 vendedores, ¿no? Pero si yo tengo 100 vendedores no voy a estar escribiendo la fórmula uno por uno, ¿no? Yo la puedo copiar, ¿m? Y la puedo copiar para los demás, para sacar, calcular el promedio de los demás vendedores, ¿no? Como les repito, acá eh, un ejemplo, digamos, irrisorio, porque a veces uno no tiene 4 vendedores, puede tener a veces más, digamos. Una empresa grande puede tener 100 vendedores. Pero entonces yo lo que hago es, ¿cómo copio esa función? Digamos, la, la copio las demás celdas para calcular las ventas de, en este caso, de María y Roxana, que serían G6 y G7, ¿no? Bien, esto es fácil, digamos, se ubican en el margen derecho inferior, ¿m? Ahí, de la celda que contiene la fórmula que cual quieren copiar hacia abajo, quieren arrastrar, y ahí ven que el puntero del mouse cambia a una cruz, ¿no? Una cruz de la flechita blanca cambia a la forma de una cruz. Ahí ya Excel lo habilita para que copien esa función al resto de las celdas que ustedes arrastraron, ¿no? Y ahí está. Ahí está, ahí ya lo que hizo es el copiar la fórmula en las demás celdas que faltaban, ¿no? En forma vertical. Lo vuelvo a hacer nuevo. Margen inferior derecho. Ahí. Cuando el puntero del mouse cambia a esa cruz, y ahí lo arrastro la celda que me sea necesaria, en la cual yo quiero copiar, en este caso, la función promedio, ¿no? Bien, ahí ya tengo completadas las ventas mensuales de estos 3 vendedores, ¿ves? Bien, ahora, por ejemplo, siempre les pido en los prácticos que la hagan más linda la tabla. Por ejemplo, en la primera fila, que es siempre la fila de encabezados de cada columna, generalmente se suele, uy, no le pinté, ahí desaparece porque yo la estoy pintando a la celda de negro y el texto es negro, así que obviamente tengo que poner un color más claro, ahí, ¿m? Por ejemplo, la puedo poner todos estos centrado, que a veces también queda lindo centrado, ahí. Espera un momentito. Perdón, ese era. No, es que hay dos alineaciones, ¿no es cierto? La alineación en forma vertical, que sería en la parte superior, al medio y a la parte inferior de la celda, y una alineación del texto horizontal o vertical, perdón, a la izquierda, al medio o a la derecha, ¿no es cierto? Bien, ahí se ven los resultados. Bien. Ahora yo quiero calcular las sumas del mes
de todos los vendedores, o sea, cuánto sumaron entre los cuatro vendedores, ¿no? Bien, y después quiero calcular la venta mínima, la venta máxima y la cantidad de vendedores. ¿M? Bien, vemos esto y después ya vamos terminando y van a alguna consulta. Bien, acá como ustedes vieron, yo lo que hice es, acá, si ustedes hacen doble clic, ¿no es cierto? Si hacen doble clic en la celda que tiene alguna fórmula o función, entramos en el modo edición de esa fórmula o función, ¿no? A ver, acá. ¿Ve? Ahí entramos en el modo de edición y aparecen resaltadas en azul, acá como ven en pantalla en azul, aquellas celdas que tienen datos numéricos que me sirven a mí para calcular en este caso el promedio, ¿no? Y acá ustedes vemos que usamos o hicimos referencia en forma horizontal, digamos, ¿no? Todo horizontal, pero también lo podemos hacer en forma vertical, obviamente, ¿no? Entonces acá vamos a calcular en C9 las ventas de todo enero de todos los vendedores, ¿no? Entonces venimos acá, insertar función, queremos saber la suma del mes y acá el Excel, bueno, ya me introduce la primera información que es el igual, signo igual, el nombre de la función, el paréntesis y ahí me pide los argumentos. Bien, entonces yo ya no hago una selección horizontal sino una selección vertical y lo puedo hacer hasta acá o si no una celda más, por ejemplo si quiero después agregar otro vendedor, ¿no? Entonces yo digo que me sume desde C4 hasta C8. Bien, y ahí pongo paréntesis y aprieto enter y ahí me sumó. Obviamente, si la celda, acá por ejemplo, suma desde C4 hasta C8, si en C8 no hay nada, está en blanco, no lo toma en cuenta Excel. Y lo mismo, si yo por ejemplo introduzco un texto, tampoco lo tiene en cuenta porque sabe que no es un número y no te lo tiene en cuenta para el cálculo. Pero si vos introducís cualquier otro número, ya ya te lo va teniendo en cuenta para el cálculo matemático, ¿no es cierto? Bien. Y ahora tengo que calcular la venta mínima. La venta mínima, o sea, cuál fue, digamos, la venta mínima sería cuál fue la venta que de menor valor durante enero, ¿no? Quién vendió menos, no importa quién, pero cuál es el valor numérico que se vendió menos. En este caso, si nos vemos visualmente sin hacer el cálculo, nos damos cuenta que la venta mínima que fue de Juan, pero no hace falta, no nos interesa saber quién fue, sino cuál fue, y en este caso sabemos que es 28.000, ¿no? Bien, entonces, y la venta máxima, sin hacer alguna función, nos damos cuenta que María realizó la venta máxima, pero sabemos que pero no nos importa saber quién fue, sino cuál fue. En este caso fue qué valor fue, perdón, 85.900, ¿no? Bien. Entonces nos vamos al menú insertar. Ya me ubiqué en la celda que voy a insertar la función. Y ahí, por ejemplo, en usada recientemente se encuentra min y max, ¿no es cierto? Min es para hacer la venta mínima y max para calcular la venta máxima. Por ejemplo, si yo selecciono min, abajo ya te muestra la sintaxis de la función, ¿no? ¿Qué era la sintaxis? Como dije hace rato, es la forma en que vos tenés que escribirla, ¿no? El nombre de la función y entre paréntesis los números con los cuales yo voy a evaluar cuál de todos esos números es el menor. Y acá abajo después te dice una descripción. Devuelve el valor mínimo y una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Los valores lógicos sería verdadero o falso, digamos, ¿no? Y texto es, si yo, por ejemplo, escribí una palabra, no te lo tiene en cuenta para calcular el mínimo, porque no es un número, obviamente. Bien. Y ahora ustedes pueden pensar que la función min y max es una función matemática o trigonométrica. Y van a ver que si yo la busco acá,
no se encuentra, digamos, ¿no? Min y max no se encuentra. Uno puede pensar que calcular el mínimo y el máximo de un rango o de un grupo de números es una función matemática, pero en realidad no es una función, no es una función, no es una función matemática, ¿no? Sino que es una función estadística, digamos, ¿no? Se saca estadística, calcula el mínimo de un número, el máximo de otro, es una función estadística. Y van a ver que acá yo seleccioné la categoría estadística y van a ver que está max, maxi conjunto, está la media aritmética y acá está la min, ¿ve? Entonces sabemos que es una función estadística. Apretemos a aceptar y ahí ya Excel me escribió la primera parte de la sintaxis de la función y ahora yo tengo que seleccionar o suministrar el rango de celdas con el cual yo en esos números que hay en esa celda yo voy a calcular el mínimo, ¿no? Ahí selecciono desde C4 hasta C7, pongo paréntesis y ahí me calcula el mínimo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si lo quiero hacer manualmente, ya me conozco el nombre de la función, pongo igual, max, max, hago doble clic, selecciono el rango, hasta acá era, ¿no? Bueno, ahí, paréntesis derecho y listo. ¿Ve? Bien, ¿para qué qué cosa importante te proporcionan la función y la fórmula del Excel? Digamos que, por ejemplo, vos cambias cualquier valor, ¿no es cierto? Acá voy a poner ahora 99000, ¿no? Por ejemplo, modifico la venta de Antonio y vos fíjate que yo cambié un valor numérico y ya se actualiza toda la fórmula de funciones en función del cambio que yo realizo, ¿no? Esto es muy importante, digamos, y ahí vos le ves el beneficio a Excel, digamos, porque vos modificás los datos y ya los cálculos matemáticos que se hacen se actualizan en forma automática, digamos. En realidad podés vos evitar eso, que se actualice en forma automática, pero, digamos, todo es como que la modificación de los datos de entrada o de los argumentos, eh, eh, ya el Excel te vuelve a recalcular con los nuevos valores, ¿no? Bien. Y ahora yo quiero calcular, me parezco santiagueño, yo quiero calcular la cantidad de vendedores. ¿M? Bien, ¿cuántos vendedores tengo? Obviamente que es digamos, un dato que ahí nomás a la vista lo puedo tener, ¿no? Porque acá tengo 4 vendedores. Pero usted, como yo siempre les digo, los prácticos son así chiquititos, con pocos datos, pero en la vida real usted puede tener una empresa multinacional que pueden tener más de 100 vendedores, entonces puede tener una inmensa tabla. Y a veces calcular la cantidad de vendedores, para ir contando uno por uno, a veces te conviene hacer una función que te diga, bueno, contame la cantidad de celdas que contiene el nombre de los vendedores y listo, saca la cantidad de vendedores. ¿M? Bien, entonces ya contar, ya la tarea que vos querés hacer ya más o menos te dice ya qué función o el nombre de la función que vos vas a necesitar, ¿no? Entonces acá voy a ver si está contar. Hay una que se llama contar. A ver, la selecciono y a ver qué dice. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. No, yo quiero que aquella que contienen número o letras sobre todo. Entonces voy a poner todas, si no sé de qué categoría es. Y ahí dice contar, contar blanco, contar sí, uy, un montón de contar. Y después está contara. ¿M? Y que te dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Qué significa una celda no vacía? Son celdas que tienen algún dato escrito, digamos, ya sea un texto, una fecha, un número. Es como que esta contará la incluye a contar, digamos, ¿eh? Es como que la abarca a contar, digamos, pero acá incluye también texto,
fechas, fracciones, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces yo pongo acá contar a, y yo voy a seleccionar, por ejemplo, acá la primera columna que contiene los vendedores, ¿no? Y pongo el paréntesis derecho, y ahí cuánto me tiene que salir, 4, ¿no? 4 vendedores, ¿no? Bien. Acá vemos, para terminar, vemos que acá el ancho de la columna no me alcanza para el ancho del texto que hay en la celda, ¿no? Creo que habíamos visto en la clase pasada cómo una solución es modificar y aumentar el ancho de la columna B que contiene estos datos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo puedo hacer más ancho, me voy a la línea que divide ahí en el identificador de columna con la fila, perdón, con la columna B con la columna C, ahí cuando cambia el puntero del mouse a ese nuevo símbolo del puntero del mouse, que es dos líneas verticales con una flecha en sentido contrario, ahí modifico. Y ya está. Bien. Y ahora para verificar vemos que sí, tenemos 4 compradores porque acá vieron que yo tengo seleccionado, el rango fue desde B4 hasta B8. Y como en B8 no hay nada escrito, no te lo cuenta, porque vieron que contará, cuenta aquella celda no vacía, o sea que no tiene nada. Y yo si por ejemplo borro Juan, van a ver que contar vendedores ya cambia a 3 porque ya borré un contador, perdón, un vendedor, y ya tengo 3 vendedores, ¿no? Me voy a la pestaña inicio, pongo deshacer, simplemente para mostrarle nomás, y vuelvo a poner el hombre y ya vuelve a actualizarse la cantidad de vendedores, ¿no? Bien, listo, eso es todo por hoy.